Ninguna encuesta seria hablaba de esta posibilidad de manera real, de manera latente. Todavía unas horas antes, el sitio de internet 538 estaba marcando una tendencia favorable a Hillary Clinton. Es impresionante cómo se fue moviendo todo para que hoy tengamos una realidad que nos cuesta. Hay que llamarle a Trump presidente Trump. Es el siguiente presidente de los Estados Unidos. Hoy, en Punto Cero, analizamos el por qué. ¿Qué fue lo que sucedió? Mi cuenta de Twitter, Luis Cárdenas MX, también en Facebook. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Seguimos en este espacio aquí en Punto Cero. Hoy platicamos con Brenda Estefan. ¿Cómo estás, Brenda? Qué gusto saludarte. Hola, Luis. Un gusto estar contigo. Oye, a ver, estamos todavía con el shock. ¿Qué fue lo que sucedió el pasado martes? Nadie podía prever que iba a ganar Donald Trump de manera seria. Habíamos algunas personas que decíamos, oye, puede repetirse el Brexit, pero era como estos escenarios que le gusta mucho a los analistas tener como escenarios hipotéticos, pero que realmente son muy poco probables que se pudieran dar. Pues esta poca probabilidad terminó por ser una realidad de la cual creo que todavía hay varias dudas y hay un shock, hay una especie de impasse en varios sectores. ¿Qué es lo que piensas? ¿Por qué ganó Trump? Bueno, ¿por qué ganó? Hay que analizar qué sentía la clase media estadounidense. La clase media estadounidense expresó en este voto un descontento con la clase política, un descontento con los políticos estadounidenses, con las instituciones políticas estadounidenses. También hay que entender que los beneficios de la globalización y el libre comercio se dieron de manera desigual en los Estados Unidos. Y sí es cierto que 28% de los trabajos de la manufactura se perdieron. De esos trabajos que se perdieron, buena parte fue por la implementación de nuevas tecnologías y robotización, pero también hay un 13% que fue en efecto de relocalización de manufactura en otros países. Esta gente que perdió su trabajo... O sea, por ejemplo, los coches que trajeron a México que tanto nos pegó Trump. Que Exactamente. decían, se están llevando esto. O los refrigeradores, o no sé qué era lo que hacían, ¿no? Aires acondicionados, que no eran productivos para hacerlos en esa zona. Sí, y de hecho, si vemos cuáles fueron los estados que cambiaron de demócrata a republicano, son muchos de estos estados que están en la zona del lago Michigan, digamos. Sí. En Michigan el Midwest. mismo, ¿no? Exactamente. O sea, Michigan era la noche, no sé si te pasó, pero estábamos así contando Michigan. Yo veía cuál era la previsión de Michigan y cómo se estaba moviendo todo y estaba definiendo ya la elección. Ya Florida ya era pecata minuta, ¿no? Claro, y muchos de estos estados fue donde se dio esa pérdida de empleos. Y esta gente que salió de estos trabajos de manufactura no se puede reemplear a veces porque los empleos que se han creado, que sí son mejores empleos, mejor pagados, son empleos para personas que necesitan tener herramientas tecnológicas que estas personas no tienen. Okay. Entonces, desde luego, hay un tema de una creciente desigualdad social en los Estados Unidos, de una clase media que ve amenazado su futuro económico, que incluso el tema de la robotización y el tema de las tecnologías les hace tener miedo de hacia dónde va a ir su futuro económico profesional. Y también el tema, como ya decía, del descontento al político, ¿no? Con el político, que Donald Trump aprovecha ese descontento, aprovecha estos elementos de miedo, de temor al futuro y crea un discurso, sí, como se ha dicho, xenófobo, misógino, intolerante, pero que digamos, hace sentido o conecta con esta gente. Yo no sé si ya creer en las encuestas después de esto, y ahorita lo platicamos porque es Brexit, es el tema de Colombia y bueno, el tema de México, aunque aquí siempre pueden estar cuchareadas, dice el peje, las encuestas, y tenemos ahora el tema en los Estados Unidos, sitios tan serios como los que hemos mencionado, CNN, Fox News, el famoso 538, el Real Clear Politics, o sea, vamos, nadie le atinó, o sea, nadie pudo atinarle. Y
Y yo creo que sí conecta Donald Trump con un discurso políticamente incorrecto que se desempolva y que ahora ya es correcto, que ahora ya lo puedes decir, porque me cuesta mucho trabajo, pero hay que afrontarlo. Hay mucho racismo realmente en muchos seres allá en los Estados Unidos y también aquí en México. Hay mucha gente que decía, pues sí, me quitaron el trabajo, pues sí, no queremos que estén estos grupos raciales, sí hay que proteger al American Worker, decía el diario El País. La muerte de la América Blanca y el Liberación de Francia traía hace unos días por ahí el tema de Donald Trump había ganado porque era un castigo de la raza blanca por un presidente negro durante 8 años. O sea, este discurso parece que ya salió. Sí, hay un libro que se llama Extraños en su propia casa, Ira y luto en la derecha norteamericana, que escribe la socióloga Arlie Russell y que estudia al votante de Trump. ¿Quién apoya a Trump? Y justamente habla de cómo estas personas de la clase media, blancos, que ven amenazado su futuro por las minorías, que sienten que están parados en una línea, avanzando hacia obtener beneficios económicos y que de repente se les mete un poco en la línea el latino, el afroamericano. Ciertamente hoy el 61% de la población de los Estados Unidos es blanco, pero se estima que para el 2044 Estados Unidos sea un país de mayoría de minorías. Esto hace que la todavía mayoría blanca se sienta amenazada, sienta amenazada su mayoría. Y en esta elección... Ya ni habla en inglés. Claro, pero además en esta elección era como su última oportunidad, la última oportunidad de los blancos americanos de elegir al presidente. Si hubiera sido un candidato, a ver, pensemos, hagamos estos escenarios hipotéticos, un candidato quizá hasta mucho más conservador políticamente o más radical políticamente, si hubiera sido, por ejemplo, Bernie Sanders contra Donald Trump, hubiera sido una cuestión de dos polos muy radicales. Pero aquí parece que gana uno de los polos radicales y lo sistemático, lo políticamente correcto, lo que siempre estamos acostumbrados, no gana. O sea, claro, yo creo que ese fue el gran déficit de la campaña de Hillary Clinton, no poder transmitir la idea de un cambio, de cualquier cambio. Porque ella representa era el vista sistema. exactamente como el establishment. Y eso se reforzó con la participación de Bernie Sanders en las internas, en las primarias. Porque en las primarias Bernie Sanders, su principal crítica a Hillary Clinton es: usted representa al establishment, al político tradicional. Y desde ahí se vino generando y fortaleciendo esta idea de es más de lo mismo, es el establishment de Washington. Y bueno, Trump construye sobre eso y le tira de manera continua a esa imagen de la cual los estadounidenses están cansados. Hay un tema, ahorita lo platicamos con más detalle, que es Donald Trump. ¿Cómo rayos? Es que de verdad todavía no lo entiendo, más que en un discurso muy simple de sistema y antisistema. Pero ¿cómo fue que Donald Trump, un magnate, un tipo de la élite, porque evidentemente él es de la élite, él pertenece a ese Wall Street, por Dios. Claro, se ha beneficiado de este status quo toda la vida, claro. Le gusta generar una crisis económica. ¿Cómo es que este tipo, Donald Trump, conecta con la clase trabajadora? Porque identificó este dolor y tomó los elementos discursivos que le hacían sentido al electorado. A ver, vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar de este tema de Donald Trump. O sea, el rico es como si Carlos Slim aquí en nuestro país hiciera empatía con la... Sí, de pronto hace la empatía con las clases más desprotegidas en este país. No sé, estoy pensando en las zonas marginadas de Oaxaca, de Chiapas, etcétera, etcétera. O sea, de pronto se hace esa empatía y la gente admira a un Carlos Slim, cuando aquí a lo mejor tenemos pues esta cultura de mucho recelo a quien tiene dinero. Allá no sé qué pasó. Ahorita platicamos de estos temas. Luis Cárdenas MX, Twitter y Facebook es .0. Seguimos. Seguimos en .0. Estamos platicando con Brenda Estefan sobre el tema de Donald Trump. Donald Trump gana la presidencia norteamericana. ¿No te cuesta trabajo decirle presidente Trump? Sí, todavía no me acostumbro. Sí. Nos iremos acostumbrando. A ver, pero hablábamos hace rato de este tema, ¿no? Es Donald Trump, el magnate, el rico, el multimillonario,
el alejado de una sociedad. O sea, digo, el hombre en su vida ha tenido hambre, en su vida ha trabajado, en su vida ha entendido al American worker, al trabajador americano, y sin embargo es ese trabajador americano el que lo apoya y el que sale a votar por él. ¿Qué pasó? ¿Por qué ellos? Yo creo que hace Donald Trump un muy buen manejo de las emociones. El voto, más que un acto racional, se vuelve un acto emocional. Entonces, es importante cómo la gente conecta con el candidato. Ahí siempre la diferencia entre el político y el tecnócrata, ¿no? Hillary decía, la gente se ve muy presidenciable. Eso, se veía como presidenta, no como candidata. Quizás él lograba conectar mejor porque transmitía el enojo de los estadounidenses. Incluso si uno ve sus caras en los debates cuando habla del tema de, digamos, de los migrantes que él llama ilegales o de islamofobia, etcétera, uno lo ve visiblemente enojado, molesto, y entonces conecta con el estadounidense. Es casi un tema de psicología social o de psicología básica. Cuando uno está enojado, ¿no? Cuando tú te enojas con alguien y esta persona te da la razón, te calmas, porque te dice, tienes razón, yo en tu lugar estaría enojado. Y entonces te sientes esa empatía. En cambio, cuando te dice, bueno, no tienes por qué estar enojado, las cosas van bien, tú no te enojes, vamos a seguir igual, aguanta tantito, ahí no haces ese clic. Es el hombre que dice lo que tú querías escuchar desde el punto de vista del trabajador americano, el que, aunque no tiene sentido lo que están diciendo, como no lo tuvo en el Brexit, cuando decían la bronca es de la migración, la bronca es de que los estamos unificando, vamos a ahorrarnos mucho dinero. O sea, toda la campaña a favor del Brexit eran mentiras en su mayoría, como fueron mentiras gran parte de los argumentos de Donald Trump, pero es lo que quieres escuchar. Por eso se clavan. ¿Tú sí, yo lo veo así. Yo creo que logró identificar lo que sentía esta población que estaba dolida y tomarlo como elementos discursivos, y por eso logró conectar. Creo que es parte de lo que explica este triunfo. Ahora, estamos ante un escenario en donde yo insisto con este discurso políticamente correcto y políticamente incorrecto, ¿no? No podías hablar de México así como habló, y de hecho no se vale que haya hablado así como habló. Estamos muy indignados en México por lo que sucedió. Salimos a la calle, Brenda, y le preguntamos a la gente qué es lo que opina al respecto de este tema, qué es lo que piensa sobre el triunfo de Donald Trump, porque a final de cuentas nosotros somos los que terminamos por estar agredidos, ¿no? A final de cuentas nosotros somos las personas que terminamos por tener una suerte hasta de cuestión personal con el triunfo de Donald Trump. No sé si tú lo vivías el martes, el miércoles ya. Había un derrotismo en el ambiente de los mexicanos, era como una cosa personal. O sea, nos ganó. Ahora este tipo va a ser el presidente. Sí, totalmente. Aunque el peje dijo ahí, no importa, vamos a vernos, pero... Sí, había una depresión colectiva. Había una depresión colectiva. Y luego había quien, a partir del triunfo de Trump, quería justificar la visita, la invitación, ¿no? Ya ven, el tiempo le dio la razón a Peña Nieto. Y yo seguiría diciendo que fue un error. Arreola. Que fue un error. Y te voy a Federico decir, Arreola en SDP Noticias, ¿no? Platicábamos hace rato con él, decía, es que Luis Videgaray supo exactamente que iba a ganar Trump. Bueno, ¿quién demonios lo supo? No, y más allá de eso, yo seguiría diciendo que fue un error la invitación y cómo se manejó la visita, sobre todo porque no es el mensaje que tú le quieres enviar a los Estados Unidos. Un mensaje de que no importa que te digan, tú te pones de tapete. Al contrario, queremos que nos tomen de manera seria, que nos vean como un actor serio en la política internacional y con quien tienen que negociar, donde hay una relación de interdependencia, no como el traspatio, el tapete, sí, ¿no? O sea, los que no importan. Oye, a ver, tenemos creo que ya listo el sondeo. Vamos a ver qué fue lo que dijo la gente cuando le preguntamos sobre Donald Trump. Ya Donald Trump, presidente Donald Trump. Uy, escuche. Pues inesperado completamente, fue una sorpresa yo creo que para todo el mundo definitivamente. Y bueno, pues vamos a ver cómo cambia de aquí en adelante su discurso, sus acciones. Vamos a ver, estamos todos a la expectativa. En completo desacuerdo, estoy muy indignada, no creí que realmente hubiese tantas personas que pensaran de una forma tan retrógrada. Pues ya para abajo nos fuimos los mexicanos, porque pues va a empezar a sacar a todos los mexicanos de allá y les va a hacer la vida imposible. Pues está bien, ¿no? Para ver qué capaces somos los mexicanos y todo el mundo de salir adelante ante las adversidades. ¿Qué pienso? Bueno, pues tan feo es el Trump como la Clinton, pero yo pienso que nos va a ir más mal con Trump.
Pues porque es un tipo muy, se ve que no quiere a los mexicanos, no quiere a los inmigrantes, y yo pienso que sí la vamos a pasar mal, pero hay un comentario que pues que hay que unirnos ahora, más que nada a castigar a los políticos corruptos de México, que casi son todos, quitarles lo que se han llevado. Este gobernador veracruzano no tiene vergüenza, el de Quintana Roo tampoco, el de Sonora tampoco, y miles que hay. Lo ideal sería quitarles todo lo que se llevaron y volverlos a las arcas del país. De alguna manera saltamos de Donald Trump a César Duarte, a Javier Duarte, a Borges, etcétera, etcétera, pero ahí está ya la relación. Oye, Brenda, a ver, me llama la atención lo que dice la gente y me llama la atención lo que señalamos en redes sociales, porque hay un cambio en la sociedad, hay un cambio en los discursos y creo que a veces es un cambio peligroso porque entramos a un discurso y a un debate que ahí está todavía muy escondido. A ver, en el Brexit votó gente que no sabía qué diablos estaba votando y aún así provocaron sacar a Inglaterra de la Unión Europea, pero eso se pudo impugnar y ahorita está en un debate y bueno, parece ser que al final le va a tocar al Parlamento decidir si se salen o no se salen, ¿no? Por una cuestión ahí judicial. Lo mismo sucedió en el caso de Colombia. La gente votó contra el gobierno de Santos, castigándolo por el referéndum, que tiene muchas fallas, pero que al mismo tiempo tenía grandes acuerdos. Y ahora, en el caso de Trump, vota por alguien que pues es evidente que no debería de tener un puesto del poder que va a tener. Hay quien ya empieza a discutir, y eso me preocupa mucho, qué tanto funciona la democracia y qué tanto tendremos que seguir con un sistema democrático, y eso a mí me hace muy peligroso, ¿eh? Comienza ya a existir en las redes este discurso en torno a la democracia, en torno a, pues es que la democracia se equivoca y a veces se equivoca mucho. Bueno, yo creo que eso definitivamente se puede argumentar en ciertos casos, como sería, por ejemplo, el tema del plebiscito en Colombia, ¿no? Hablamos contigo en un programa de radio de que se trataba de una decisión de Estado que no debía haberse puesto en manos de la población. Era un acuerdo de 300 páginas que seguramente nadie leyó y, digamos, el proceso de paz se convirtió en rehén político de Uribe contra Santos contra Uribe. Entonces, me parece que en casos como ese aplica de manera clara lo que estás diciendo. Ahora, en el caso de la elección del líder de un país, yo sería mucho más cautelosa en criticar la democracia. Me parece que la democracia, con todas sus fallas, que pueden ser pues propias de los partidos políticos que quieren la reelección, que quieren continuar en el poder, y que eso hace que muchas veces no tomen las mejores decisiones y que vean por intereses de grupo más que por intereses de la nación. Con todas las fallas, me parece que sigue siendo el sistema mejor que hemos encontrado en el mundo para elegir a nuestros dirigentes, y creo que no habría que confundir un escenario con el otro. Ahora, lo que sí vemos es cómo lo que se vio en el Reino Unido se repitió en Colombia, se repite en los Estados Unidos, y cómo están concatenados estos hechos, ¿no? Cómo cada vez lo que vemos en una parte del mundo se puede replicar en otra. El discurso de extrema derecha, xenófobo, no es exclusivo del presidente Trump. Es un discurso que ha cobrado fuerza en muchos otros países en el mundo. Lo vemos en Hungría, lo vemos en Indonesia con Duterte. Francia tiene elecciones el año que entra y mucha gente desestimaba la posibilidad de que Marine Le Pen pudiera llegar al poder. Marine Le Pen, hija de Jean-Marie Le Pen, que empezó la extrema derecha en Francia, y que hoy tiene, ante lo que estamos viendo en el mundo, posibilidades reales. Bueno, vamos a platicar más al respecto de este tema. Hacemos una pausa, si nos permites, Brenda. Seguimos con el asunto de Donald Trump, por qué llegó Donald Trump y qué es lo que nos depara aquí en México. Por ejemplo, tenemos un antisistema. Ahorita platicamos de ese tema. Seguimos. Seguimos platicando en Punto Cero, hoy sobre Donald Trump. Donald Trump que gana las elecciones norteamericanas, presidente Trump. Brenda Estefan, a ver, vemos que hay un hartazgo, vemos que hay un discurso de ultraderecha que está creciendo.
Y creo también que está creciendo un discurso antisistema y va a ganar siempre una persona que esté en contra de lo establecido y que diga algo que le guste al votante y que el votante no se atreva a decir de manera común y corriente, ¿no? Nadie se atrevería a haberlo dicho así tan públicamente, ningún político. Los mexicanos son rateros, los mexicanos son violadores, vamos a construir un muro. En el fondo parece ser que es hasta algo psicológico, subconsciente, pero a ver, aterricémoslo un tanto aquí a nuestro país. Tenemos a nuestros antisistemas también, ¿no? No hay uno. Yo veo a López Obrador como antisistema. Sí, yo creo que el discurso del miedo y el rencor está ganando mucho terreno en el mundo. Los cambios históricos, digamos, es difícil en la vida de un ser humano, digamos, en nuestra edad, percibir cuántos cambios grandes hay en el mundo. Pero cuando realmente leemos la historia del mundo, pues esto es pendular y ha habido cambios de manera constante. Y ha habido, no solamente guerras mundiales, sino, por ejemplo, en la época de la post-Primera Guerra Mundial, una exacerbación de las ideologías, regímenes totalitarios en Europa, ¿no? Vemos el crecimiento del nazismo, del fascismo, y claro que eso se puede repetir de otras formas. Hoy el uso de las tecnologías hace además que los fenómenos que estamos viendo en Estados Unidos, en Indonesia, como ya hablábamos, en Francia, puedan también presentarse en México, ¿no? O sea, desde luego que no estamos exentos, sin ponerle nombre al candidato, de poder tener un personaje antisistema, que venga con un discurso totalmente disruptivo. ¿Puede ser peligroso esto? Sí puede ser peligroso, porque puede ser que tengamos personas que, como es el caso de Trump, diciendo comentarios muy agresivos en contra de las mujeres, muy misóginos, se vuelvan en un punto de referencia incluso para la juventud. Esos son el ejemplo, ¿no? Es el ejemplo. Entonces tú eres una familia estadounidense, tienes tu chavito de 14 años, ¿y qué le vas a decir cuando el niño escuchó los comentarios tan soeces, diría yo, del ahora presidente Trump, y ve cómo llega a la presidencia de un país? Un periodista de CNN, justamente cuando yo tenía los resultados, ¿qué demonios le voy a decir a mis hijos? ¿Cómo les voy a explicar que ganó Trump? Escuché a Krause, Enrique Krause, y bueno, de acuerdo a Krause, la mayor parte de los demagogos terminan por cumplir sus promesas, es lo que los hace llegar al poder. Tenemos el documento de Trump, sus 100 días de gobierno, habla del muro, pero habla también de salirse definitivamente del Transpacífico, o sea, ese acuerdo del TPP, bye, probablemente del TLC o de menos renegociarlo. Habla de prohibiciones en torno al Congreso para hacer cabildeos, etcétera, etcétera, para combatir la corrupción. ¿Qué tanto de esos documentos, qué tanto de esas promesas pueden convertirse en realidad, Brenda? Yo creo que esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Qué tanto esto fue una estrategia de campaña para conectar con la gente? ¿Y qué tanto va a ser el presidente Trump? Esa es quizás la pregunta más importante que nos estamos haciendo hoy los analistas. Muchísimas gracias, Brenda Estefan. Que tengas un buen día. B-Estefan, Facebook Brenda Estefan. Ok, muchísimas gracias, Brenda. Te seguimos ahí en Twitter. Cuídense mucho, pásela muy bien, que tenga una excelente noche. Nos escuchamos mañana. Nos vemos también en la primera emisión de Noticias MBS desde las 6 de la mañana. www.noticiasmbs.com. Bye bye.